Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que estén, animados para esta próxima lección que vamos a realizar en esta oportunidad. Vamos a hacer referencia en este video respecto a un televisor, sea Challenger o de marca también General Plus, donde el chasis es común, CY8873C. Pero hay una falla que es muy común y me estoy enfocando a aquellos televisores que encienden, enciende y apagan, pero no precisamente que la pantalla esté dando flasheo, no, simplemente que es el LED standby el que está encendiendo y apagando, y a la vez al realizar mediciones en el lado secundario de la fuente, específicamente en los cátodos de los diodos, pues tienes los voltajes cíclicos que suben y bajan. Vamos a enfocar cuando la fuente tiene el integrado conmutador oscilador STR K5Q0765. Antes de comenzar, primero vamos a utilizar este manual, que es el que yo les presento a ustedes, para que vayan estudiando y vayan adquiriendo conocimiento para después empezarlo a aplicar. Recuerden, entrénense primero y reparen después. Soy el señor Héctor Zambrano y estamos aquí para servirte. Tomemos el caso del televisor marca G Plus, e inclusive si tienes otro televisor marca Challenger, te vas a dar cuenta que el chasis va a ser el CY8873C, pero que usa algunas veces dos tipos de fuentes conmutadas. En este caso vamos a trabajar con la que tiene el integrado oscilador conmutador K5Q0765, ¿correcto? Bueno, ya te comenté anteriormente que este tipo de chasis puede presentar fallas como el televisor no prende, los voltajes en el secundario son bajos, pero aquí solo me voy a enfocar firmemente a cuando el LED standby parpadea, los voltajes aparecen y luego se van, y se escucha un canto cíclico en el televisor como si fuera el canto de un grillo. El televisor puede tener muchas protecciones, pero las más comunes son por OCP y por OVP. ¿Sabes determinar cómo resolver fallas cuando el problema es por OCP? La mayoría de los alumnos me han dicho que sí, pero si tú eres uno de los tantos que no sabes cómo hacerlo, en otro video te lo voy a mostrar. Estamos hablando de, por ejemplo, el transistor de salida horizontal, el circuito vertical, de repente el yugo en uno de sus embobinados, también el flyback, etcétera, lo cual te va a apagar la fuente debido a un alto consumo de corriente y se protege por OCP. Vamos al plano. En estas condiciones miremos el integrado K5Q0765 en el lado primario y veamos algunas cosas allí. Este integrado tiene 5 pines, pero con centrarte en los pines 3, 4 y 5 vas a ver unas distinciones. La pregunta es, ¿por qué concentrarme en estos terminales básicamente? Bueno, el datasheet dice que el pin número 3 se alimenta con un voltaje de 40 voltios. Es precisamente aquí donde el integrado se alimenta. Observen en este pin las conversiones de dos líneas. Una, la del startup, y dos, la del run DC. Ahora, el pin número 4, que es el feedback, el cual por medio del fototransistor le dice al K5Q0765 si debe modificar el voltaje en el pin número 4. Pero también el voltaje de este pin no debe ser mayor al voltaje VCC según lo está indicando el datasheet. Finalmente, en el pin número 5, que según el datasheet nos lo indica con el nombre de Zinc, el voltaje debe mantenerse a 13 voltios en condiciones normales. Por lo tanto, cualquier variación por alguno de estos terminales, el TV se protegerá e inclusive se evidenciará en el LED standby cuando enciende y apaga continuamente, indicando que el televisor se protegió. Así que debes tomarte la molestia de medir si los voltajes van y vienen con un multímetro. Aquí entran en función algunos elementos que se encuentran en el pin número 4 del integrado. FB significa feedback, retroalimentación. Esto lo que nos está indicando claramente es que el integrado recibe por ese pin un voltaje o lo entrega dependiendo del STR que se esté trabajando, porque no todos son iguales. Hay algunos que reciben el voltaje de feedback y hay otros que el integrado lo produce en el mismo momento y va a comparar la muestra con la operación de la fuente. Si la fuente está normal, el feedback permanecerá exactamente en las mismas condiciones, pero en el momento que haya un flujo de voltaje en el lado secundario, automáticamente este pin afectará el funcionamiento y el comportamiento de este integrado. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los encargados del feedback de producir estos cambios en ella? Pues el optocoplador y el 431, incluyendo el juego de resistencias que se encuentran en el lado primario llamado resistencias de
toma de la muestra. Así que si uno de estos elementos se encuentra fallando, te va a hacer que falle también el STR y claramente podrías tomar como respuesta definitiva erróneamente de que el integrado STR es el que te ha dañado, y resulta que es alguno de aquellos que son los que están dando la falla. Vámonos para allá para ver eso un momentico aquí. Escucha esto: si el fototransistor está abierto, no habrá feedback en el STR, y en vez de tener el ancho de pulso a 50% de trabajo, va a trabajar al 100%, ya que no tiene control. Por eso se eleva el voltaje y se detiene el funcionamiento del TV de manera cíclica para evitar que se dañe la fuente completamente en el lado secundario. Así que cuando tengas problemas de voltajes elevados o el televisor se protege por UVP, debes medir los voltajes que te acabamos de indicar en ese integrado. Ahí tú vas a determinar si el problema proviene de la fuente en sí o si proviene directamente de alguno de los elementos que se encuentran involucrados en el circuito feedback. Es importantísimo que mides esos voltajes, porque si no vas a estar toda la vida preguntando de que si es el problema aquí, si es el problema allá. Tengo el problema de que sube y baja los voltajes y no he podido resolver. Hay que ser un poco metódico en esta parte y repetirlo, probarlo y repetirlo, bueno, hasta que se convierta en un patrón de comportamiento en nosotros y ya no tengamos problemas, porque este mismo patrón se puede presentar en los demás chasis, ¿ok? Así es importante aquí aclarar que estos voltajes deben aparecer al mismo ritmo, al mismo ciclo que la variación de los voltajes o del LED standby, ¿ok? Porque si no es así, entonces el procedimiento que te voy a enseñar acá pues no te va a funcionar pues para nada. Así que sin más que hablar, espero que este video te haya sido de gran ayuda y por favor, si tienes alguna pregunta que hacer en los comentarios, hazla que yo te voy a responder. Chao, nos vemos en el próximo video.